Dado que en las últimas semanas hablar de naturaleza es hablar de las inclemencias del tiempo y del poder destructor de los terremotos y los tsunamis, hoy en el estudio nos acompaña el director de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional de España, Emilio Carreño. Muy buenos días. Hola, buenos días. Emilio, sorprende un poco, pero a pesar de los avances tecnológicos, todavía a día de hoy es imposible predecir un terremoto, un tsunami a medio plazo. Es imposible a medio plazo porque cada vez sabemos más dónde se va a producir, qué magnitud va a tener, pero no sabemos cuándo. Podemos decir nosotros, y es lo que solemos utilizar próximamente, pero para nosotros los sismólogos ese próximamente es un mes o es dentro de 5 años, desgraciadamente. El caso de Chile es un caso evidente, o Haití, lugares donde se sabía que tenía que ocurrir un terremoto, qué magnitud iba a tener, pero bueno, era inminente, pero esa inminencia, pues claro, exactamente. Los países que son que tienen más posibilidades de sufrir un terremoto, ¿tienen algún sistema de alerta especial o es que no existe ningún sistema que pueda detectar realmente? Bueno, detectar en sí no. Entonces, bueno, toda la comunidad científica desde siempre se ha dedicado a invertir todas sus investigaciones en cómo paliar los efectos. Además, es decir, la prevención. Y eso se hace a través de dictar normas de construcción, que se llaman normas de construcción sismorresistente. Por ejemplo, en España existe y es uno de los países que desde hace más tiempo tiene esas normas. Otro caso, Japón. Realmente, si vemos, a pesar de lo terrible y lo grande que ha sido este terremoto en magnitud, los daños por el terremoto han sido escasísimos, han sido todos como consecuencia del tsunami. Depende también la proximidad cuando se trata de un tsunami. En función de lo cerca que está la ola de la costa, supongo que es casi imposible, ¿no?, realmente avisar a la población. Sí, porque además Japón, por ejemplo, tiene un sistema de alerta de tsunamis muy bueno, porque sufren al año 2 o 3 tsunamis, pequeñitos, pero lo sufren. Entonces la población está muy acostumbrada. Y el problema de Japón es como el de Grecia también, por ejemplo, que tienen las fuentes que originan estos tsunamis y con estos terremotos tan grandes en el mar, pero muy cerca de la costa, con lo cual apenas les da tiempo. En el caso de Japón, por ejemplo, la alerta del tsunami se dio a los 3 minutos de comenzar la hora de origen del terremoto. A los 7 minutos exactamente, ya en las televisiones aparecía un rótulo donde decía alarma tsunami y la gente sabía lo que tenía que hacer porque está habituada, pero bueno, ese es el tiempo que hay, no hay más. ¿En España podemos sufrir un terremoto a priori? ¿Se puede decir que existe riesgo de un terremoto de esa magnitud tan enorme? Bueno, en España no es fácil tener un terremoto de esa magnitud. Sería un caso extraño, pero puede ocurrir. El ejemplo lo tenemos en que ya hemos vivido en 1755 un terremoto que se conoce con el nombre de terremoto de Lisboa y que fue de magnitud 8,5, es decir, bastante importante. Como consecuencia de aquel terremoto hubo un gran tsunami que originó pues, cerca de 2.000 muertos en España. Es decir, que la mayor catástrofe natural que ha tenido nuestro país ha sido por tsunami, aunque nos parezca que es una cosa de otras latitudes. Pero es un caso relativamente extraño. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con Emilio Carreño. Será después de ver cuándo y con qué objetivo se conmemora el Día Mundial de la Meteorología. La preocupación por los fenómenos atmosféricos ha sido una constante a lo largo de la historia del hombre. Nuestros antepasados pensaban que eran los dioses quienes premiaban o castigaban con lluvias, sequías o inundaciones. Hoy, gracias a la meteorología, podemos estudiar la atmósfera y los fenómenos que ocurren en ella. La observación es el pilar fundamental de esta ciencia. Gracias a la creciente capacidad de predecir el tiempo y el clima, se han podido salvar millones de vidas y en el futuro, las observaciones y predicciones serán una herramienta clave para poder garantizar la seguridad alimentaria, adaptarnos al cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible. Para conmemorar el Día Meteorológico Mundial, expertos de la Agencia Estatal de Meteorología en España han querido mostrar su trabajo al público y lo han hecho dirigiendo unos talleres en Cosmocaixa Madrid. ¿Cómo se forma una nube? ¿Qué meteoros las acompañan? ¿Pueden servirnos para predecir el tiempo?
Bueno, porque ya no tiene mucha importancia de cara a la predicción meteorológica el saber qué género de nube es el que estamos viendo. Las predicciones meteorológicas ahora se basan en herramientas mucho más potentes, el satélite, el radar, y no necesitamos exactamente saber qué tipo de nube para de ahí deducir qué tipo de tiempo va a haber. Entonces esto es una predicción que se hacía hace mucho tiempo, basada en la observación de las nubes, y bueno, sí que se siguen registrando de qué tipo son, pero para efectos climatológicos, no tanto para predecir el tiempo en base a las nubes que vemos, aunque sí que se puede hacer una estimación del tiempo a 2 o 3 horas viendo las nubes que hay en el cielo. Básicamente es que se fijen en las nubes a partir de ahora y por lo menos que sepan diferenciar los tipos más importantes que hay. Que sepan si están a 1 kilómetro o están a 10, si están formadas de hielo, si están formadas de agua. Y que, bueno, y a base de observar, porque esto no se aprende en un día ni en un mes, pues que tengan con el tiempo la facilidad de identificar las nubes, como pueden identificar árboles o como pueden identificar vertebrados, yo qué sé. Es decir, es una manera de conocimiento más y que está ahí todo el rato, está, digamos, de cintura para arriba, tenemos siempre nubes y podemos observarlas. Yo creo que es una cosa bonita. Me ha parecido muy chulo e interesante porque hemos aprendido muchas cosas de las nubes, cosas que no sabíamos, y así ya nos vamos a fijar más cuando veamos así una nube, no vamos a decir, vamos a fijarnos a ver qué tipo era, a ver qué es y si va a venir una tormenta, porque hemos aprendido que depende de la nube, sabemos si va a venir una tormenta o si va a hacer bueno o si va a nevar. Miraremos el cielo de otra manera cada vez que le veamos, vamos. Tiempo, técnica y observación son algunas de las claves para poder fotografiar nubes y otros fenómenos atmosféricos. De alguna manera es como cazar nubes en el sentido de que tienes que estar persiguiéndolas para conseguir el momento en que se ofrecen de una manera más bella, que al final lo que quieres es trasladar una imagen que diga algo, que sea bonita, que sea poética y que de paso sirva para identificar una situación atmosférica o para identificar un género de nube concreto. 10.000 estaciones terrestres, 3.000 aeronaves, 1.000 estaciones de altitud, 16 satélites meteorológicos y otros 50 de investigación se encargan de procesar los datos a nivel mundial a través de la Organización Meteorológica Mundial. Este organismo especializado de las Naciones Unidas fue creado en 1950 y desde entonces se celebra cada año el Día Meteorológico Mundial. El lema escogido para 2011 es «El clima y tú». El mensaje es que efectivamente debemos de actuar con una mayor austeridad, conociendo mejor la pequeña envoltura de gases en la que nos encontramos inmersos en esa inmensa esfera que es la Tierra, y que, bueno, pues lo que no podemos hacer es agotar los recursos que, digamos, están a disposición de una civilización que se pueda mantener durante milenios y liquidarlos en cuestión de decenios. Los pequeños gestos que hagamos en casa pues sirven de mucho, son muchos pequeños esfuerzos que al final hacen un conjunto muy grande. Entonces lo que podemos hacer, como sabemos que la Tierra está en un continuo cambio climático y parece, aunque de manera discutible, que ahora los modelos climáticos nos están dando un aumento de la temperatura que puede tener consecuencias más o menos nefastas, sobre todo para ciertos países, los más pobres como siempre, pues entonces podemos tener siempre gestos tales como poner bombillas de bajo consumo, no poner la calefacción muy alta, porque eso contribuye a que no soltemos tanto CO2 a la atmósfera y a paliar un poquito, en la medida que cada uno puede, pues el calentamiento global. Además de la observación a través de nuestros sentidos, los meteorólogos cuentan con los datos obtenidos a través de la más alta tecnología aplicada a plataformas marítimas, terrestres y espaciales. Todo está a nuestro alcance, desde los tradicionales instrumentos meteorológicos hasta los modernos radares o satélites. Los nuevos métodos de observación que han posibilitado las tecnologías más avanzadas, como pueden ser los satélites que están desplegados pues, desde hace apenas 50 años, han permitido ver el planeta desde otra perspectiva, y es una perspectiva asombrosa, porque claro, a nosotros nos presenta como un medio frágil, ¿no? Y la observación que se hace es una observación absolutamente inusual
a la que tenemos en la vida cotidiana. Entonces nosotros estamos acostumbrados a embarcarnos en la situación de tormenta y a estar a merced de los elementos. Y desde el espacio todo eso se ve en otra perspectiva global, que es capaz en muchas ocasiones de darnos explicaciones de cómo y por qué se producen esas situaciones adversas. Y naturalmente también nos facilita la posibilidad de antecedernos a esas situaciones para poder tomar precauciones y evitar los males mayores. La evolución de la meteorología no solamente se contempla en esa capacidad de predicción que puede alcanzar una semana, 10 días, 15, a lo sumo, dependiendo, ya digo, su grado de fiabilidad del momento del año, sino que también se ve el avance de la meteorología en estos sistemas de observación. Los sistemas de observación nos han permitido ver cosas que eran impensables, ¿no? Como por ejemplo ver el aumento de pocos centímetros del nivel del mar, de los océanos, y contemplarlo de una manera global desde el espacio para poder luego relacionarlo con lo que, digamos, con la respuesta que están dando el sistema oceánico, ¿no?, a los aumentos de calor y cómo lo redistribuye a lo largo del planeta. Estos sistemas de observación son nuevos, muy recientes, y van a permitir tener una conciencia más global de cuál es la repercusión meteorológica de las distintas variables, ¿no?, del tiempo. Los meteorólogos obtienen constantes radiografías mediante los satélites. Los radares les permiten ver la atmósfera en 3 dimensiones y localizar desde el cielo la evolución de cualquier fenómeno. Una gran tormenta de polvo y arena, ¿no? Entonces se produce una reducción tremenda de la visibilidad, el aire se empobrece, se carga de partículas de polvo y tal. En tierra hay redes ya desplegadas para observar la cantidad de polvo que hay y ver la evolución dentro de los modelos de evolución del tiempo. Pero la observación desde satélite es mucho más rica, puesto que si tuviéramos que instalar estaciones por el desierto del Sáhara para conocerlo, aunque hay algunas, digamos, de verificación y control de qué es lo que está percibiendo el satélite, son bien pocas. Los radares proporcionan una información en continuo, y también con un muestreo importante. Aquí estamos viendo una animación que es cada hora y se aprecia claramente cómo se ha ido desplazando la masa nubosa hasta situarse el sábado justo sobre Aragón, Cataluña, al norte de Valencia. Y estos son algunos de los globos sonda lanzados en la primera década del siglo XX. Se trata de uno de los primeros sistemas de observación meteorológica en altura que permite conocer el estado de la atmósfera midiendo la presión, la temperatura, la humedad relativa y la dirección y velocidad del viento. El globo, equipado con un radiotransmisor, registrará todos estos datos según vaya elevándose. El meteorólogo tiene una herramienta muy potente, mucho más de lo que parece, para predecir fenómenos, por ejemplo, convectivos violentos, inestabilidades en la atmósfera, si la atmósfera se está estabilizando o se está inestabilizando, corrientes en chorro, que haya en niveles medios, pero la principal utilidad del sondeo es la asimilación en los modelos numéricos de predicción, que los asimilan estos datos ya pues, procesados y los toman como un análisis de la atmósfera en un momento dado, una fotografía de la atmósfera en un momento dado. Y a partir de eso, los modelos numéricos empiezan a trabajar en ordenadores muy potentes y con eso sacan campos previstos a ciertos pasos de tiempo, que son los que los meteorólogos utilizamos para hacer predicciones en todo el mundo. Vigilantes las 24 horas, los meteorólogos predicen qué condiciones habrá en los próximos días. Los climatólogos siguen de cerca la evolución del clima para conocer qué escenarios nos encontraremos en el futuro. A pesar de que las nuevas tecnologías ayudan en los procesos de predicción y sistemas de alerta, el elemento humano supone el último eslabón necesario en la cadena de observación de la atmósfera. Entre 1980 y 2007 se produjeron más de 7.500 fenómenos relacionados con el tiempo, el agua y el clima. El 90% del total fueron desastres naturales,
con un número total de víctimas mortales de 1,3 millones y unas pérdidas económicas de 12 billones de dólares.